La bienvenida a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que en esta mañana nos trae como invitada a la licenciada Cintia Guadalupe García Calderón, quien es visitadora adjunta a la tercera visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bien, el tema de hoy es el Día Internacional de la Eliminación a la Discriminación Racial. ¿Cuándo se celebra? El 21 del mes de marzo de cada año se celebra este día, a partir de 1960. Los antecedentes básicos de este día nacen en Sudáfrica, porque en ese tiempo el gobierno creó distintas leyes en contra, pues, de los mismos habitantes. Sobre todo, entre las leyes, los negros no podían ocupar posiciones en el gobierno, no podían habilitar negocios, no podían ocupar el transporte público, no se les permitía entrar a zonas asignadas a la población. Entonces, los pobladores de Sudáfrica se encontraban a disgusto con esas disposiciones legales y de manera pacífica decidieron realizar una huelga para inconformarse, y el gobierno asesinó a más de 66 pobladores. Entonces la ONU, a partir de un año siguiente, decreta como el Día Internacional de la Eliminación contra la Discriminación Racial. Es importante que todos el día de hoy sepamos la relevancia de ese día, puesto que, aunque nos parezca muy lejano y algo absurdo lo que decían las normas a lo que es la realidad del día de hoy, en nuestro estado y en nuestro país aún siguen habiendo discriminación, no solo racial, sino religiosa, contra personas que se encuentran vulnerables, como son las mujeres, los migrantes, los indígenas. Sobre todo aquí en Tabasco existen muchas muestras de discriminación. Como bien sabemos, tenemos fronteras como Tenosique y llegan muchas personas de distintos países y aún siguen siendo víctimas de discriminación. Por lo mismo, la Comisión desea enfatizar que es importante eliminar todas esas prácticas sociales, culturales, políticas y religiosas, estereotipos que fomentan la segregación de personas o grupos sociales por su lugar de nacimiento, sus características físicas. No es posible que aún en el 2013 sigan existiendo muestras de discriminación que dañan la dignidad de las personas, que vulneran su estabilidad emocional. Cada día vemos diferentes muestras de discriminación, aunque creamos que son muy apartadas de la realidad, como ya había mencionado. Existen empresas que aún le solicitan a mujeres pruebas de embarazo antes de contratarlas. Existen personas que se burlan por el color de la piel de los demás, que estereotipan por ser de cierto origen étnico, que por falta de educación, muchas veces de conocimiento, señalan a las demás personas por su diferente manera de pensar, de hablar o de convivir. Todos tenemos derechos a creer en lo que nosotros deseamos. Todos somos iguales, nadie nace siendo racista. Nos hacemos racistas conforme vamos creciendo, conforme a la educación que nos dan nuestros padres, vamos creando nuestro diferente tipo y estilo de vida. Es importante que el día de hoy y cada día de nuestra vida recordemos que todos somos, como ya he mencionado, iguales. Todos tenemos derechos a ser respetados, a ser tratados de una forma digna. Recordando que el racismo es toda aquella acción, conducta y actitudes que tienen por objeto la discriminación, distinción o exclusión o restricción a que toda persona se desarrolle en condiciones de igualdad de los derechos humanos. Como mencionaba, el racismo es una violación de los derechos humanos y de la dignidad humana. La dignidad humana es esencial para cualquier persona, para poder convivir. Una muestra de racismo es una ofensa no solo para la persona que es víctima del racismo, sino para toda la sociedad, que permite que sigan habiendo esa clase de discriminaciones actualmente. Por lo mismo, la Comisión considera que es indispensable la vigencia de las normas y las prácticas sociales respetuosas de la legalidad
para regular cualquier tipo de actos que tengan contenidos discriminatorios. No es posible que continuemos discriminando por nuestras preferencias sexuales, por nuestro origen, por nuestro sexo, por decirlo así. No es posible que sigan existiendo trabajos que hagan tanto mujeres como hombres y que se los sigan pagando mejores a hombres. Y en este caso específicamente hablando acerca del racismo racial, no es posible que en nuestro estado, habiendo tanta diversidad de colores de piel, como bien sabemos, nosotros somos una mezcla en general, existen personas de cualquier tipo de color de piel aquí en nuestro estado, y no puede ser posible que sigamos refiriéndonos de forma despectiva a las personas por tener un color diferente de piel, que sigamos usando adjetivos como, no sé si alguien de ustedes que nos escuchan han escuchado, es guapa pero es morena, le ponemos el pero. O sea, son situaciones que no puede ser posible que los sigamos manejando. No tenemos por qué considerar inferiores a las personas por su tipo de piel o por su origen étnico o racial. ¿Cómo pudiéramos aplicar estos conceptos en nuestra familia? ¿De qué manera pudiéramos celebrar este Día Internacional a nivel familiar? Como bien mencionaba, el racismo, nadie nace siendo racista. Esto se origina desde nuestros hogares. ¿Cómo se puede aplicar? Bien, educando a nuestros hijos, haciéndoles ver que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Muchas veces hacemos ciertas diferencias en nuestros hogares en cuanto a la niña y el niño, y vemos que las madres le dicen, hija, levántale los platos a tu hijo porque él es hombre. A tu hermano. No, tenemos que ir evitando esa clase de situaciones porque pues son iguales. Desde pequeños ejemplos así se van creando grandes cambios. Educando en nuestras casas vamos a lograr que Tabasco sea un estado donde se respeten los derechos de las personas y se pondere la igualdad de las razas, de los sexos, etcétera. Recordándole a nuestros hijos, a nuestros familiares, que si bien somos diferentes físicamente, somos iguales como personas, que por lo mismo tenemos derechos, como igual también tenemos obligaciones. Entonces, básicamente hay que enfatizar la relevancia de no discriminar por cualquier razón que nos parezca diferente. Debemos educar a nuestros hijos, educarnos a nosotros mismos, porque tenemos hemos crecido escuchando cosas que ya nos parecen normales, por decirlo así. Entonces, entre más estemos conscientes del daño que se ocasiona a nivel a la otra persona y a la sociedad discriminando, pues va a ser menor las muestras de discriminación que se van a generar, porque esas muestras de discriminación son muestras de odio hacia personas que pues básicamente no tienen la culpa por ser diferentes, puesto que es un derecho. Todos tenemos derecho a pensar diferentes, a ser diferentes, y como bien dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos nacemos iguales, también todos tenemos derecho a ser tratados de una forma digna. Muy bien, pues muchas gracias, licenciada, que esa sea nuestra tarea, empezar a cuidarlo de nuestro lenguaje, ¿no? Como tú dices, a veces las palabras tienen mucho poder, el que nosotros en nuestra casa nos refiramos, que si chapita, negro, cualquier apelativo que nosotros pudiéramos emplear para diferenciar a alguna persona de manera despectiva, yo creo que ahí estamos dando el ejemplo para que nuestros hijos el día de mañana igual lo van a decir, ¿no? Ese viejo, claro, ese negro, o fíjate que a veces hasta sucede en los eventos de belleza, por ejemplo en la elección de la flor, pero al revés, porque es rubia, no es que no puede ganar porque es rubia. ¿Y cómo? La tabasqueña no es rubia, pero ¿cómo no? También hay de todo, como tú dices, claro, ¿no? A veces hasta logran discriminar también por ojos verdes y piel blanca, porque no cumple con el estereotipo de lo que debe de ser. O por ejemplo las mujeres que se cree que por ser bonitas son tontas. Son tontas. No, hablemos muchas inteligentes. Incluyendo aquí la invitada. Sí, cómo no, sí, cómo no.
Bueno, pues muchas gracias, licenciada Gracias Cintia a Guadalupe usted. García Calderón, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Un saludo al doctor Manuel Argáez, de Gracias. parte del programa. Vamos a continuar aquí. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes.